El pequeño apareció en el maizal de la mujer estéril. Años después, descubre quién era el padre. Gabriela no era exactamente la chica más bella del pueblo. En realidad, su apariencia resaltaba precisamente por ser bastante extraña. Sus facciones no eran las más armónicas y su contextura era normal. Sin embargo, ella se esmeraba por disimular aquellas carencias con astutas técnicas de maquillaje, dando la impresión de ser una muchacha inteligente y simpática, la cual no se negaba a una buena conversación. Su padre veía sus intentos por mejorar su apariencia física con desdén y constantemente le recordaba que aquello era una pérdida de tiempo. Gabriela, no deberías darle tanta importancia a tu apariencia. Las cosas superficiales no te llevarán a nada. Más te vale aprender todo sobre el negocio familiar. Esto es lo único que te sostendrá en el futuro. La muchacha suspiró por lo bajo, al tiempo que intentaba justificarse mientras se maquillaba. Ya sé que la juventud no es eterna, papá, pero no quiero quedarme sola. ¿De qué me servirá tener una gran fábrica de alimentos y dinero si no tendré hijos para heredar? El padre de la muchacha refunfuñó enojado, mientras estudiaba los papeles que tenía frente a sí. Estás adelantándote muchos años, es mejor que te concentres en lo presente. En aquel tiempo, Gabriela no era más que una muchacha que apenas estaba estudiando, por lo que sus padres no le dieron demasiada importancia al hecho de que no fuera atractiva para los hombres, pero con el paso de los años, aquel detalle sin importancia se convirtió en un grave problema. Los padres de Gabriela la habían concebido cuando ellos ya estaban alcanzando la segunda mitad de los 40, por lo que cuando la muchacha había cumplido los 28, el anciano matrimonio ya tenía 75 años. Los anhelados nietos no se veían a la vista, pues nadie del pueblo quería desposar a la mujer, a pesar de su atractiva herencia. No sé por qué no le parezco atractiva a nadie, mamá. Pensé que solo sería cuestión de arreglarme un poco y mostrarme simpática. Ahora ustedes están muy mayores y no sé si podré darles nietos, le dijo una afligida Gabriela a su madre. Ay, hijita, no te angusties por eso. Yo sé que hay un hombre destinado para ti. Lo importante es que seas feliz así como yo lo soy con tu padre. Las amables palabras de su madre eran como una balsa a la que Gabriela se aferraba con todas sus fuerzas, tratando de no desfallecer ante la tristeza que le producía no estar casada todavía. Pues en aquella época, si una mujer no estaba casada a sus 30, se le consideraba soltera para toda la vida, con todas las burlas que aquello acarreaba. El curso natural de la vida continuó con sus dolorosas consecuencias. Un año más tarde, los ancianos padres de Gabriela fallecieron en un misterioso accidente con gas. Aquello sumió a Gabriela en una profunda depresión. No podía aceptar que las únicas personas que la amaban sinceramente hubieran fallecido dejándola completamente sola. Durante los servicios religiosos y los homenajes a donde fueron invitados muchas personas del pueblo, junto a sus familias, Gabriela finalmente conoció a un hombre que mostró un gran interés en ella. Su nombre era Daniel de la Guarda y era un destacado hombre de negocios y relacionista público. Aquel hombre era también soltero y acababa de llegar por negocios al pueblo. Ya tenía 31 años, al igual que Gabriela. No era bien parecido ni tenía una gran presencia, pero había algo que lo hacía llamativo y sus modales eran elegantes. El hombre era primo de uno de los trabajadores más antiguos de la fábrica y pensó que tal vez los dos solteros podrían llevarse bien. Aunque la ocasión no era ideal para un encuentro romántico, Gabriela y Daniel conectaron de inmediato y en poco tiempo comenzaron a salir. La relación avanzó rápidamente, pues ambos estaban cansados de ser el hazmerreír por estar solteros. En cuestión de apenas 6 meses, Daniel decidió dar el paso y pedirle matrimonio a la heredera de la importante fábrica de harina. Gabriela, sé que no tenemos mucho tiempo juntos, pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? La mujer estaba en shock, pues realmente no se esperaba que Daniel se decidiera tan rápido a desposarla, por lo que solo pudo asentir y sonreír mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La boda fue pequeña y privada, pero ninguno de los dos tenía una gran familia. Pero fueron invitados todos los trabajadores y socios de la fábrica, quienes también lo conocían,
lo que sirvió para estrechar las relaciones entre empleados y nuevos dueños. Una vez casada, la segunda meta de Gabriela era tener hijos, por lo que no perdió tiempo y durante la misma noche de bodas se puso manos a la obra. Sin embargo, 3 meses después del casamiento no habían señales aparentes de algún embarazo. Querido, estoy preocupada. Han pasado 3 meses desde nuestra boda y aún no hemos logrado concebir. Me da miedo pensar que hay algo malo conmigo. Daniel escuchó a su esposa con aparente tranquilidad mientras revisaba una documentación pendiente y le respondió: No te angusties, mi amor. Tal vez es que estás demasiado ansiosa y por eso no logras relajar tu cuerpo lo necesario. Pero si gustas, puedes acompañarme en mi próximo viaje a la capital y visitar a un buen doctor. Haré los arreglos necesarios, mi vida. Eso me gustaría. Gracias, cariño, respondió Gabriela, agradecida a Dios por haber encontrado un hombre tan bueno como su marido. El viaje en tren fue entretenido para los recién casados, quienes disfrutaron de los hermosos paisajes de montaña y gastronomía local, pero la estancia en la ciudad se le hizo demasiado agobiante a Gabriela, quien no estaba acostumbrada a aquel ritmo de vida tan acelerado. Al siguiente día de su llegada, la mujer fue al médico recomendado por sus amistades y se sometió de buena gana a los exámenes y pruebas que le hicieron. Para el final de la semana ya tenía un diagnóstico el cual amenazó con destruirla. Era estéril. Gabriela no podía creerlo. Lloró amargamente durante semanas sin poder aceptarlo. Incluso su esposo y sus amistades más cercanas pensaron que tal vez, motivada por la tristeza, la mujer intentara atentar contra su vida. Daniel temió que su esposa realmente considerara aquella terrible idea, por lo que decidió conversar con ella. Anticiparse a esa situación era la mejor opción que ahora tenía. Gabriela, sé que esta situación te duele mucho y que cambia totalmente lo que deseabas hacer en tu vida, pero te pido por favor que no te rindas. Tú has sido lo mejor que me ha pasado en mi vida y solo quiero pensar que todos mis días van a empezar y terminar contigo. Si no podemos tener hijos, entonces disfrutemos de lo que tenemos y seamos felices como podamos. Aquellas palabras hicieron eco en el corazón de Gabriela y las agradeció de corazón. Sin embargo, aún estaba demasiado triste para ver su futuro con optimismo. Los años pasaron y cuando Gabriela cumplió los 31 años, ocurrió un evento que le cambiaría la vida. Una tarde se encontraba dando un recorrido de reconocimiento por la plantación de maíz que recién nada más había florecido, cuando entonces escuchó el llanto de un niño. Intrigada siguió el sonido junto a un par de sus trabajadores quienes la acompañaron por precaución, encontrando una escena desgarradora. Un pequeño niño de unos 2 o 3 años yacía llorando desconsoladamente a la sombra de los cultivos. ¿De quién es este niño? ¿Quién vino a trabajar hoy?, preguntó Gabriela asustada por el pequeño y agachándose para consolarlo. No lo sabemos, señora, pero vamos a averiguarlo. Si quiere, regrese usted y nosotros nos ocupamos del niño, contestó uno de los trabajadores, quien estaba consternado por la escena. No, quiero cuidar de él en la casa. Averigüen y luego que su madre o padre venga a buscarlo. ¡Qué irresponsables! Los trabajadores siguieron las instrucciones de su patrona, pero nadie en la fábrica lo reclamó ni se hizo responsable de él. Aquello desconcertó aún más a Gabriela, quien supo a través de las palabras del niño que un hombre lo había dejado allí, diciéndole que pronto iría a recogerlo su padre. La mujer no quería encariñarse con un niño ajeno, pero no pudo evitar sentir compasión hacia el pequeño. Ese día, su esposo llegó de viaje y al escuchar las noticias del día de boca de su esposa, se sorprendió y le preguntó que qué haría. Voy a colocar anuncios con su foto para que el padre venga a buscarlo, pero si nadie viene, tal vez sea una señal, dijo Daniel y sonrió como en complicidad. Tal vez Dios escuchó tu sufrimiento. Esperemos a ver qué pasa. Las semanas pasaron y nadie vino a reclamar al niño, quien poco a poco también fue abriéndose y ganando confianza con el matrimonio. Unos pocos meses después ya se refería a ellos como papá y mamá. Gabriela y Daniel estaban encantados con el pequeño, quien solo supo decirles que se llamaba Jonás. Antes vivía allí en una ciudad muy lejos de allí, junto con otros niños en una casa muy grande. Con esta información,
Gabriela supo que muy posiblemente se trataba de un huérfano a quien algún desalmado había dejado en sus cultivos. Decidió no darle importancia y criar al pequeño como si fuera su propio hijo. Después de todo, nada le impedía adoptar un niño. Tenía el tiempo, tenía el amor y tenía el dinero. Jonás demostró ser un niño excepcionalmente inteligente y muy apuesto. Destacó en sus estudios y aprendió de su madre la importancia de la amabilidad. El matrimonio vivió junto al niño 14 años de felicidad plena, hasta que David, un día, perdió la vida debido a un infarto fulminante durante una cena familiar. Gabriela no podía creerlo. Estaba impactada y llena de tristeza. Jonás, su hijo, también sufrió grandemente la pérdida de su padre, pero fue aún peor para él, pues estaba a punto de descubrir un secreto que lo cambiaría todo. Justo después del entierro de su padre, Gabriela y Jonás viajaron para la capital para aclarar los papeles de sucesión y cambio de apellido para que el joven pudiera acceder a su herencia. La vida había sido muy inesperada, y lo que ella pensaba es que en cualquier momento también a ella le podría pasar algo. Cuando fueron a buscar la partida de nacimiento original de Jonás, se dieron cuenta que en ella ya figuraba el nombre y el número de identidad de David. Abogado, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Daniel ya aparece en la partida de nacimiento de Jonás como su padre, junto al nombre de otra mujer? Preguntó Gabriela, desconcertada, sintiendo que le faltaba el aire. No tengo idea, señora Gabriela, pero lo voy a averiguar. Solo deme unos días. Una semana después, el abogado citó a Gabriela en su oficina de la capital. En el elegante despacho se encontraba una mujer mayor, la cual se veía humilde y algo incómoda. Gabriela saludó desconcertada a su abogado y en voz baja le preguntó: ¿Quién es esa mujer? No me digas que es la madre biológica de Jonás y que ahora viene a reclamarlo. No, señora, para nada. Señora Gabriela, esta mujer es la directora del orfanato donde Jonás estuvo los primeros años de su vida. Tiene algo muy importante que contarle. Las dos mujeres se saludaron un poco incómoda, pues no le había pasado desapercibido a la señora los cuchicheos que ella había hecho. Luego, la mujer empezó su relato. Hace 15 años, recibimos en el orfanato a un bebé recién nacido desde el Hospital Central. Su madre había fallecido y no teníamos forma de contactar con su padre, aunque la mujer había dejado los datos de su pareja con una enfermera antes de morir. Cuando Jonás cumplió 1 año, un hombre llamado Daniel David, quien encajaba con los datos que aparecían en el acta de nacimiento, llegó para conocerlo. Mensualmente o cada cierto tiempo el hombre venía a verlo desde lejos y a dejar dinero para su cuidado. Decía que él no podía hacerse cargo y que por favor lo cuidaran, que él vendría en breve y que cuando tuviese el tiempo y el lugar especial vendría a llevárselo. Pero nunca demostró intenciones de llevárselo en realidad, pues habían pasado años y nada de lo que había prometido se había cumplido. Hasta que un día, cuando Jonás iba a cumplir los 3 años, nos vimos en la obligación de cerrar el orfanato por falta de dinero para mantenerlo funcionando. En ese momento, el señor David Daniel envió a un hombre con una carta autorizándolo para reclamar a Jonás y llevarlo con él. Me apena decir que nunca supimos de este niño hasta ahora. Gabriela se sentía que le estallaría la cabeza. ¿Por qué su esposo mentiría con algo así? ¿Era su amante la razón de que David Daniel saliera de viaje a la capital cada pocos meses? ¿Buscó a otra mujer porque ella no podía darle hijos? Muchas interrogantes sin respuestas en ese momento surgían en su agobiada cabeza. La mujer sentía que se hundía en un torbellino de preguntas sin respuestas. Salió de la oficina rápidamente y tomó el primer tren de regreso. Anhelaba la presencia de su esposo para que él le diera todas las explicaciones pertinentes sobre el tema. A pesar de que se sentía burlada y engañada, en cierto punto pensó que todo aquello era un enorme malentendido y que David Daniel no podía ser el padre biológico de Jonás. Habría sido una simple coincidencia, pensaba ella, dándose ánimos de que esto fuera un simple error. Esa noche no hizo más que pensar y llorar por toda la situación hasta que a la mañana siguiente, Jonás entró a la oficina sin camisa y con el semblante serio. Se dirigió hacia su madre, quien estaba sentada a la mesa viendo por la ventana hacia su plantación de maíz.
y le dio un abrazo. La mujer suspiró y se le quedó viendo al muchacho mientras preparaba algo de café. De pronto se dio cuenta de un detalle que siempre le había pasado desapercibido o que quizá no le había prestado atención. Una curiosa mancha beige oscura en la misma forma en el omóplato izquierdo de su hijo. Se le hacía familiar, pues era una mancha que su esposo también exactamente tenía en el mismo lugar. Al ver aquello, Gabriela no lo pudo soportar y estalló en lágrimas. Jonás acudió para consolarla sin saber lo que pasaba. La mujer entre sollozos apenas lo pudo explicar y cuando terminó, sentía que todos esos años había vivido una mentira. Jonás se daba por enterado de todo lo ocurrido. A pesar de su tierna edad, lo único que le importaba era que su madre se sostuviera a pesar de todo este tambaleo emocional que le había sobrevenido. Bueno, mamá, no importa si mi papá te guardó ese secreto tantos años. Lo importante es que ustedes siempre han sido mis padres. ¿O acaso no crees que yo soy una bendición para ti? Tal vez él ocultó ese secreto porque no quería lastimarnos y porque sabía que al final nada de eso importaba. Hijo, no hay bendición más grande que tú te hayas cruzado en mi vida. De verdad, quisiera borrar todo esto, pero entiéndeme un poquito. A veces las cosas, cuando uno es adulto, es difícil de asimilar. Puede que haya tenido una aventura, mamá, es verdad, pero a cambio hemos vivido días felices hasta ahora. Mi papá ya no está, solo me quedas tú. ¿Me vas a abandonar también por la tristeza? Gabriela se quedó en silencio asimilando cómo se habían dado las cosas en su vida y se dio cuenta que había vivido sus sueños, aunque no de la manera en que se imaginó. Había logrado casarse y tener una familia. Tenía un hijo el cual lo amaba y a quien le había dado todo su amor y cariño, y no había sido en vano. Aunque no lo hubiera dado a luz, realmente siempre había tenido ese deseo. Al entender eso y comprender la situación, fue como si toda su rabia y decepción se hubiera esfumado. Solo le quedaba el sentimiento de que todo estaba bien y que tenía a su lado lo que más importaba, el amor de su hijo. Se han dicho muchas veces que el fin justifica los medios, otros que en realidad el fin no debería justificar los medios. Pero ¿qué harías tú si descubrieras que el hombre con el que te casaste y viviste años atrás tuvo un hijo y tú no lo sabías? Y más aún, si fue un hijo que no le pudiste dar tú porque eras estéril y encima él había orquestado una salida de esta forma, hacer parecer que el niño había sido abandonado en el maizal para luego después que éste muriera se revelara la verdad. Déjame tu opinión de lo que tú piensas aquí abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Suscríbete, me ayudarías mucho. Dale manito arriba al video y activa la campanita de notificaciones. De esta forma te avisaré cuando suba una nueva historia. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias. Historias encriptadas.